Imagínate estar a pocos meses de casarte y descubrir, delante de tus propios amigos, que la persona con la que llevas años planeando una vida tiene una forma muy distinta de entender el compromiso. Esta historia habla de una relación que por fuera parecía estable, pero que llevaba tiempo acumulando señales, discusiones, problemas de confianza y situaciones que terminaron llevando todo al límite. Lo que pasó después hizo que una sola noche cambiara por completo la vida de su protagonista. Antes de comenzar, aclaro que este relato incluye temas sensibles relacionados con conflictos de pareja, engaños, manipulación emocional y problemas económicos. Todos los sucesos controvertidos o sensibles son tratados únicamente dentro del contexto de la historia y no son mencionados de manera descriptiva ni gráfica. Me voy a llamar Mateo. Tengo 29 años, y esto me pasó hace unos meses. Duré 4 años con una mujer a la que voy a llamar Valentina. De esos 4 años, llevábamos 8 meses comprometidos y ya teníamos una boda planeada para junio. Yo de verdad pensaba que me iba a casar con ella. No estaba jugando a tener novia ni estaba en una relación por costumbre, o por lo menos eso era lo que yo creía. Ya había pagado una reserva para el lugar de la ceremonia, había comprado el anillo, habíamos hablado de la boda, del futuro, de seguir viviendo juntos, y de todas esas cosas que uno habla cuando cree que ya encontró a la persona con la que se va a quedar. Yo trabajaba como ingeniero de software y ganaba más o menos $90,000 al año. Valentina trabajaba como coordinadora de redes sociales para una marca de estilo de vida, y ganaba alrededor de 35,000. Llevábamos como 2 años viviendo juntos. El apartamento estaba principalmente a mi nombre, y desde el comienzo habíamos dicho que íbamos a compartir los gastos, pero en la práctica eso nunca fue tan así. Como yo ganaba más, terminé pagando cerca del 70% del arriendo y también casi todos los servicios. Internet, agua, electricidad, gas, todo salía de mis cuentas. Ella supuestamente me mandaba su parte, pero cada vez lo hacía menos. En los últimos 6 meses, antes de que todo explotara, ya me debía como $2,500 solamente de gastos compartidos. Yo le mandaba solicitudes de pago y muchas quedaban ahí. Siempre había una razón. Que no había visto la notificación, que la cuenta estaba fallando, que me pagaba la semana siguiente, esa semana siguiente casi nunca llegaba. Lo curioso era que cuando ella necesitaba plata, ahí sí no se le olvidaba nada. Si quería que yo le ayudara con una tarjeta, con un Uber, con algo del carro o con cualquier otro gasto, me lo pedía de una. Incluso hubo veces en que me pidió plata por cosas que para mí no tenían ningún sentido. Yo muchas veces pagaba porque me parecía más fácil que discutir. Eso fue creando una dinámica bastante fea, pero yo la dejé crecer. Cada vez que intentaba hablar de dividir mejor los gastos, ella lo llevaba al lado emocional. Me decía que una relación no podía ser una contabilidad y que si yo la amaba, el dinero no tenía por qué ser tan importante. Yo terminaba sintiéndome como un tacaño por pedir algo que en realidad era normal. Entonces pagaba, dejaba pasar y seguía con mi vida. Visto desde afuera suena muy obvio, pero cuando uno está metido ahí, no todo parece tan claro. El dinero no era lo único. Desde meses antes, yo venía sintiendo que algo estaba raro con ella. Vivía pegada al teléfono, pero no era simplemente que usara mucho el celular. Era la forma. Empezó a cambiar el ángulo de la pantalla cuando yo estaba cerca, a sonreír sola viendo mensajes, a cerrar cosas cuando yo aparecía. Cambió su contraseña y cuando le pregunté, me dijo que quería más privacidad. Yo no le reclamé por tener una contraseña distinta, pero sí me llamó la atención porque llevaba años usando la misma y de un momento a otro todo se volvió secreto. También empezó a salir más. En las últimas semanas podía llegar a las 2, 3 o 4 de la mañana y si yo preguntaba dónde había estado o con quién, el problema terminaba siendo yo. Según ella, yo era inseguro. Yo era celoso. Yo quería controlarla. Entonces fui aprendiendo a no preguntar tanto porque cada pregunta terminaba en una discusión en la que yo salía sintiendo que había hecho algo malo. Hubo una noche que me quedó dando vueltas. Yo había reservado una cena con bastante anticipación. Era un sitio donde no era fácil conseguir mesa y yo incluso salí del trabajo unas horas antes para poder llegar a tiempo. Cuando llegué a casa, ella no estaba. La llamé y no contestó. Pasaron las horas y al final, cerca de las 9 de la noche, me escribió diciendo que se había ido a tomar algo con compañeros del trabajo, que había perdido la noción del tiempo y que el teléfono lo había dejado en un casillero del gimnasio.
Yo me quedé con esa explicación porque en ese momento todavía quería creerle. Otra vez, como una semana antes de todo, subió una historia a Instagram pasada la medianoche. Era una foto de ella, pero al fondo se alcanzaba a ver un apartamento que yo no reconocía. No era el nuestro y tampoco era de nadie que yo conociera. Cuando le pregunté, me dijo que era de un amigo del gimnasio y otra vez me convirtió la situación en un problema mío. Según ella, yo tenía que trabajar mis problemas de confianza y dejarla tener vida social. También fuimos a la boda de mi hermano como un mes antes de que termináramos. Ella pasó buena parte del día aburrida, quejándose de que no conocía gente, de que las bodas le parecían una pérdida de plata y mirando el teléfono. Eso me molestó porque ella y yo precisamente estábamos planeando casarnos. En ese momento no hice una escena. Me quedé callado. Seguí con mi familia y traté de pensar que simplemente estaba de mal humor. Había más cosas pequeñas. Cancelaba planes conmigo a última hora. Se quitaba mucho el anillo de compromiso porque decía que le pesaba o que le molestaba en el gimnasio. A veces aparecía después en historias rodeada de gente que yo no conocía. Yo veía todo eso y una parte de mí sabía que no era normal, pero otra parte prefería no hacer el problema más grande. Creo que me acostumbré a defender la relación incluso de cosas que yo mismo estaba viendo. La noche que finalmente todo se rompió era sábado. Salimos con un grupo de amigos. Estaba mi amigo Andrés, estaba una amiga de Valentina, a la que voy a llamar Camila, y había otras personas conocidas. Desde que llegamos, Valentina estuvo pendiente del celular. Yo traté de ignorarlo. Pedimos comida. Ella pidió un mojito. Yo pedí una Coca-Cola porque tenía que manejar. Me puse a hablar con Andrés de su trabajo y traté de pasarla bien. Pero Valentina no paraba de levantarse. Primero fue al baño. Después salió con el cuento de atender una llamada. Luego se levantó otra vez. En un momento noté que se fue directo a la barra. Ahí había un bartender joven, con tatuajes en los brazos y el pelo recogido. Voy a llamarlo Sebastián. Yo estaba a pocos metros y vi perfectamente cómo Valentina se inclinaba sobre la barra, se tocaba el cabello, se reía y hablaba con él con una confianza que no parecía la de alguien que simplemente está pidiendo una bebida. No fue una conversación de 10 segundos, se quedaron ahí. Yo vi que intercambiaron información de contacto. Después ella volvió a la mesa y otra vez tenía el teléfono en la mano. Andrés me miró y no tuvo que decirme nada. Yo sabía que él había visto lo mismo. Esperé un poco, porque no quería reaccionar impulsivamente. Cuando le pregunté quién era el tipo de la barra, Valentina primero trató de quitarle importancia. Después me dijo que se llamaba Sebastián. Cuando le pregunté qué había pasado allá, se puso a la defensiva enseguida. El ambiente cambió. Camila se quedó callada y Andrés dejó de hablar. Valentina empezó a subir la voz. Lo convirtió inmediatamente en una discusión sobre control. Dijo que podía hablar con quien quisiera, que yo no tenía ningún derecho sobre ella, que no era mi propiedad, y que por estar comprometidos, yo no podía decidir con quién hablaba. Yo seguía tratando de entender si de verdad acababa de darle su número a otro hombre delante de mí. Entonces llegó la frase que me terminó de abrir los ojos. Valentina dejó claro, delante de todos, que nosotros todavía no estábamos casados, y que por eso ella podía darle su número a quien quisiera. Lo dijo con una seguridad que a mí me cayó como una piedra. No era solamente el número, era lo que había detrás de eso. Llevábamos 4 años juntos, tenía un anillo que yo había comprado. Faltaban meses para casarnos, y aún así para ella, la lealtad parecía empezar solamente después de firmar un papel. En ese momento no sentí ganas de gritarle. Eso fue lo raro, me dio como una calma. Dejé dinero suficiente para mi parte de la cuenta y me levanté. Le hice saber que se había acabado la noche para mí y me fui. Ella se molestó más cuando entendió que yo de verdad iba a salir del lugar. Yo no discutí. Salí, Andrés me alcanzó en el estacionamiento. Yo por dentro estaba temblando, pero al mismo tiempo sentía algo que hacía meses no sentía: claridad. Me senté en el carro y me quedé un rato pensando. Ahí entendí que yo no estaba tomando una decisión solamente por el bartender. Si solo hubiera sido una conversación rara en una barra, probablemente la historia habría sido diferente. El problema era que esa noche se juntaron todas las cosas que yo llevaba meses tratando de explicar o justificar. Las llegadas de madrugada, el celular escondido, las historias desde apartamentos que yo no conocía, el cambio de contraseña, las cenas canceladas, el dinero, el anillo quitado, las acusaciones de que yo era controlador cada vez que hacía una pregunta normal.
Todo eso estaba ahí. Volví al apartamento solo. Valentina no volvió conmigo. Por el chat del grupo vi que se había quedado en el bar y que después pensaba ir a un club. Eso me confirmó todavía más que ella ni siquiera entendía la gravedad de lo que había pasado. Cuando llegué al apartamento, empecé a mirar todo de otra forma. El sofá era mío. La televisión era mía. El mueble de la sala era mío. La consola era mía. El escritorio era mío. El librero me lo habían regalado mis padres. La cama la había comprado yo antes de conocerla. La mayoría de las cosas de la cocina también las había pagado yo. Ella tenía algunas cosas, claro, pero la gran mayoría de ese lugar había salido de mi bolsillo. Y ahí tomé una decisión que probablemente fue la decisión más extrema que había tomado en mi vida hasta ese momento. Me iba a ir esa misma noche. No quería esperar a que ella regresara para tener una pelea de horas, para escuchar otra vez que yo estaba loco, o celoso, o que estaba exagerando. Tampoco quería darle tiempo de empezar a discutir qué era de quién. Entonces saqué el celular y empecé a documentar. Busqué recibos en el correo. Revisé compras de tiendas, facturas, pedidos. Tomé fotos de números de serie de algunas cosas. Guardé capturas de las solicitudes de pago que Valentina nunca había cubierto. Revisé mensajes donde ella misma decía que me pagaría después. Fui haciendo una lista de las cosas que eran mías. No estaba pensando en vengarme. Estaba pensando en que al día siguiente ella podía decir que yo le había robado todo y yo quería tener cómo demostrar que no. Le escribí a Andrés y le pregunté si todavía tenía su camioneta. Le dije que necesitaba un favor grande. No me hizo 1000 preguntas. Poco después llegó. Para ese momento yo ya tenía ropa metida en bolsas, libros empacados y varias cajas listas. Empezamos a sacar las cosas grandes. El sofá fue un problema porque era pesado y apenas cabía, pero lo sacamos. Después seguimos con la televisión, el mueble, la consola, el escritorio, el librero y lo que alcanzábamos a llevar. Hicimos varios viajes entre el apartamento y un guardamuebles. Andrés me ayudó toda la noche. Yo también saqué las cosas personales que eran claramente mías. Mi ropa, mis toallas, mis productos, la cafetera buena que yo había comprado con un bono del trabajo y que Valentina usaba todos los días, mis cosas de cocina, algunas cosas que me habían regalado. No me llevé nada que fuera de ella. De hecho, había cosas pequeñas que perfectamente habría podido sacar por rabia y no lo hice. Lo único medio infantil que sí hice fue llevarme los cargadores buenos que yo había comprado y dejarle uno viejo que funcionaba mal. En ese momento me dio risa. Después entendí que era mi manera de descargar un poquito de toda la rabia que había acumulado. Cuando llegué al dormitorio vi el anillo de compromiso. No estaba en su dedo porque obviamente ella estaba de fiesta. Estaba en un platito cerca de la cama. Ese anillo me había costado unos $8,000. Yo había ahorrado durante un año. Había ido a varias joyerías y lo mandé a hacer pensando en ella. La propuesta la hice en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. Yo me acordaba perfectamente de ese día porque ella lloró, estaba feliz y yo de verdad pensé que estábamos empezando otra etapa. Y ahora el anillo estaba ahí tirado, mientras ella estaba en un club después de haberle dado su número a otro tipo frente a mí. Lo agarré y me lo guardé. Después revisé las cuentas de la casa. Como casi todo estaba a mi nombre, le mandé un correo avisándole que tenía una semana para pasar los servicios a su nombre porque yo no iba a seguir pagándolos. También separé las cuentas digitales que yo pagaba, streaming, música y cosas de ese tipo. No tenía sentido seguir financiando nada de su vida. Cerca de las 3 de la mañana terminamos. El apartamento había quedado casi vacío porque sinceramente la mayoría de los muebles eran míos. Quedaban sus cosas, su mesa barata, algunas sillas, sus productos, su ropa y lo que ella había comprado. Antes de salir dejé una nota corta. No escribí una carta de despedida ni una explicación de 10 páginas. Solo dejé claro que ella tenía razón en una cosa. Yo no era su esposo. Metí la llave por debajo de la puerta y me fui con Andrés. Yo iba a guardar mis cosas y después necesitaba un lugar donde dormir unos días. Andrés me dijo que podía quedarme en su casa porque tenía un cuarto libre. Acepté. A los pocos minutos empezaron las llamadas. Primero fueron unas pocas, después muchas. Cuando finalmente miré el teléfono, tenía decenas de llamadas perdidas y una cantidad absurda de mensajes. La reacción de Valentina fue cambiando por etapas. Primero no entendía dónde estaba yo. Después se enfureció porque me había llevado el sofá, la televisión y hasta la cafetera.
Luego empezó a decir que yo estaba exagerando y que ella nunca había hecho nada malo. Después volvió con lo de siempre, que todo era porque ella tenía amigos hombres, que yo era inseguro y controlador. Más tarde el tono cambió. Empezó a pedirme perdón. Dijo que podíamos arreglar las cosas, que podíamos ir a terapia, que no tiráramos 4 años por la borda. Yo guardé capturas de todo y la bloqueé. Esa noche casi no dormí. Estaba en el cuarto de invitados de Andrés mirando el techo y tratando de procesar que unas horas antes yo tenía prometida, apartamento y boda, y ahora estaba durmiendo en casa de un amigo con mis cosas metidas en un guardamuebles. Pero al mismo tiempo sentía alivio. Al día siguiente Valentina empezó a buscarme desde otros números, su mamá, números desconocidos, gente conocida. También empezó a decir que su familia quería explicaciones, que no podía simplemente desaparecer porque nos íbamos a casar, que había dinero perdido en la boda y que yo estaba teniendo una crisis. Yo ya no tenía ganas de discutir. Fue por esos días cuando apareció algo que terminó de confirmar que yo no estaba imaginando nada. Valentina tenía un iPad que seguía conectado a su cuenta de Instagram. Ese aparato estaba ligado al plan que yo pagaba, y quedó dentro de las cosas a las que todavía tenía acceso. Revisando encontré una conversación que tenía con otro hombre. No era Sebastián, el bartender, era otro tipo relacionado con el gimnasio. La conversación llevaba aproximadamente 2 meses. Ahí sí se me acabó cualquier duda que todavía pudiera quedarme. Había coqueteo. Había mensajes donde ella hablaba mal de mí. Decía que yo era controlador, que era aburrido, que no la entendía, que se sentía atrapada. Hablaba de la relación como si yo fuera una carga, y no la persona con la que se iba a casar. También había algo peor. Había dudas claras sobre la boda. En uno de los mensajes ella decía que a veces pensaba que se iba a casar conmigo simplemente porque era más fácil seguir conmigo que empezar de cero. Ese mensaje fue probablemente lo que más me dolió de todo, porque una cosa es descubrir que tu pareja coquetea con otro. Otra cosa es leer que la persona para la que tú estás ahorrando, pagando una boda, compartiendo una casa y haciendo planes, te ve como la opción cómoda. También encontré mensajes donde daba a entender que meses antes ya estaba pensando en seguir conmigo solamente mientras arreglaba sus finanzas. Ahí entendí muchas cosas. Entendí por qué cada conversación sobre dinero terminaba convertida en una acusación contra mí. Entendí por qué se había vuelto tan distante. Entendí por qué se quitaba tanto el anillo. Entendí por qué cada vez tenía más vida fuera de la casa y menos interés en lo que hacíamos juntos. El papá de Valentina, al que voy a llamar Ricardo, me llamó porque ella le había dicho que yo la había abandonado en medio de la noche y que me había llevado todas las cosas. Yo le expliqué que eso no era toda la historia. No discutí mucho. Le mandé las pruebas. Le envié capturas de las solicitudes de pago pendientes. Le mandé mensajes donde Valentina cancelaba planes, registros de sus llegadas de madrugada y las capturas que tenía de sus historias. También le mandé parte de la conversación con el tipo del gimnasio. Especialmente le mandé el mensaje donde su hija decía que a veces pensaba casarse conmigo porque era más fácil que empezar de nuevo. Ricardo tardó en responder. Cuando lo hizo, me dio a entender que no sabía que la situación estaba así y que lamentaba lo que había pasado. Yo le dejé claro que la boda se cancelaba. Para mí ya no había discusión. Después de eso vinieron unos días horribles porque Valentina no aceptó que yo me había ido en serio. Primero intentó mandarme mensajes por medio de amigos y conocidos. Decía que me extrañaba, que había cometido un error, que quería arreglarlo. Yo no respondí. Cuando vio que eso no funcionó, se enfureció. Se apareció en mi trabajo. Llegó alterada, diciendo que yo le había robado las cosas del apartamento. Seguridad tuvo que sacarla del edificio. Recursos Humanos me llamó para preguntarme qué estaba pasando. Yo les mostré facturas, comprobantes y toda la documentación que había guardado. Dejaron constancia del incidente por si ella volvía. Después intentó ir a la policía diciendo que yo había sacado pertenencias que no eran mías. Volví a mostrar las pruebas. Facturas, fotos, números de serie, estados de cuenta. El asunto quedó como un problema civil y no pasó de ahí. Luego trató de llevar todo a redes sociales. Hizo una publicación larga en Facebook donde contó una versión en la que yo era un hombre abusivo, controlador, que la había aislado de sus amigos, que manejaba su dinero y que una noche se había llevado todo para castigarla. Al principio algunas personas le creyeron, pero Andrés tenía capturas.
También había estado presente la noche del bar y sabía perfectamente lo que había pasado. Él mostró las solicitudes de pago pendientes, mostró que yo llevaba meses pagando la mayor parte de todo y dejó claro que Valentina había reconocido delante del grupo que había intercambiado su contacto con Sebastián. También se supo que el contrato estaba principalmente a mi nombre y que yo tenía las facturas de los muebles. Poco a poco la publicación empezó a cambiar. Valentina quitó unas partes, editó otras y al final la borró. Para mí fue suficiente. Yo no necesitaba ganar una guerra en Facebook. Solo necesitaba que no me dejaran como un ladrón cuando yo tenía pruebas de cada cosa que había sacado. El siguiente problema fue el apartamento. Valentina no podía pagarlo sola. Terminar el contrato implicaba una multa de alrededor de $6,000. Y, como mi nombre estaba ligado al alquiler, yo tampoco podía simplemente ignorarlo porque me podía afectar el crédito. Ella me llamó para pedirme plata. Yo acepté cubrir $3,000, que era la mitad. Le dejé claro que no iba a pagar todo. Ricardo terminó haciéndose cargo de la parte restante, pero me pidió algo. Quería que yo me reuniera una sola vez con Valentina. Su familia estaba preocupada, y él quería que ella tuviera un cierre. Al principio no quería. Yo sentía que ya había hablado suficiente durante 4 años y que si ella no había querido escuchar antes, no tenía por qué explicarle otra vez. Pero terminé aceptando porque, aunque yo ya no quería regresar, sí quería cerrar eso mirándola a la cara y dejarle claro que no era un impulso y que no había una segunda oportunidad. Nos vimos en una cafetería. Cuando llegué, Valentina ya estaba ahí. Se veía mal. Tenía ojeras, el cabello recogido sin mucho cuidado y se notaba que llevaba días durmiendo poco. Yo me senté y la escuché. Ella insistía en que no entendía por qué yo me había ido de esa manera y por qué no había intentado hablar más. Yo le expliqué que durante meses sí había intentado hablar. Cada vez que algo me incomodaba, ella me hacía sentir que el problema era mío. También le dije que ya había visto los mensajes con el hombre del gimnasio. Ahí cambió completamente. Entendió que yo sabía mucho más de lo que ella pensaba. Le dije que había leído lo que pensaba sobre casarse conmigo, que sabía que me veía como la opción fácil, que sabía que había dicho que se sentía atrapada y que estaba esperando arreglar sus finanzas. Valentina intentó justificarlo como una forma de desahogarse. Para mí eso ya daba igual. Le dije algo que todavía hoy me parece muy fuerte. Después de 4 años juntos, ella no sabía ni cosas básicas de mí. Había olvidado nuestro aniversario, podía recordar fechas de sus amigas y detalles de la vida de otras personas, pero había cosas de mi familia que ni siquiera sabía. Yo ya no sentía que me amara. Sentía que amaba la estabilidad que yo representaba. La casa, la ayuda con el dinero, la boda, el anillo, todo lo que venía alrededor de mí. Le dejé claro que el problema no había sido solamente Sebastián. No era una noche, no era un número de teléfono. Era una cadena de decisiones. Eran meses llegando de madrugada. Eran planes cancelados. Eran las historias desde apartamentos que yo no conocía. Era el otro tipo. Eran los mensajes donde hablaba mal de mí. Era deberme plata y al mismo tiempo acusarme de controlador por preguntar. Era quitarse el anillo y actuar como si yo estuviera loco por notarlo. Y sobre todo era hacerme dudar de mí mismo cada vez que yo veía una señal. Eso fue lo que más me dañó. Porque durante meses pensé que tal vez sí estaba siendo inseguro. Pensé que tenía que ser más relajado. Pensé que yo estaba exagerando. Mientras tanto ella sabía perfectamente que había cosas que me estaba ocultando. En esa cafetería no hubo reconciliación. Yo le dije que su papá cubriría la parte pendiente del contrato, que yo ya tenía el anillo y que cada uno iba a seguir su camino. Me fui. Ella no me siguió. Después de eso hubo silencio. 3 semanas más tarde mi vida ya se veía distinta. Conseguí un apartamento de una habitación en un barrio mejor, a unos 10 minutos de mi trabajo. Era más pequeño que el anterior, pero era mío. Todo estaba a mi nombre y todo estaba pagado como yo quería. Puse el sofá en la sala. Instalé la televisión. Organicé mis cosas y puse la cafetera en la cocina. Esa cafetera terminó siendo una tontería importante para mí, porque cada mañana cuando la usaba, pensaba en todo el drama que había vivido por cosas que yo mismo había pagado. Volví a dormir bien. Volví a entrenar. Empecé a comer mejor y a recuperar rutinas que había abandonado. Incluso conocí a una chica en el gimnasio que me invitó a tomar café. No pasó a ser una relación seria en ese momento y yo tampoco estaba buscando una,
pero me sirvió para recordar que podía conocer gente sin sentir que estaba cargando con una relación rota. Yo pensé que ahí terminaba todo. Pero unas semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero esa vez lo hice. Era Valentina. La voz se le escuchaba diferente. No estaba brava, ni tratando de manipularme de la manera de antes. Sonaba asustada. Me dijo que estaba en problemas y que necesitaba hablar conmigo. Mi primera reacción fue no involucrarme. Ya habíamos terminado, ya habíamos tenido la reunión de cierre y yo estaba empezando a estar tranquilo. Pero insistió en que no tenía a quién acudir. Sus padres estaban distantes. Camila la había bloqueado. Me dio a entender que varias personas se habían alejado de ella. Yo no sabía si creerle o no, pero acepté verla una última vez. Me dio la dirección de un restaurante sencillo al otro lado de la ciudad. Antes de ir dejé claro que esa era la última vez que yo iba a responder por algo relacionado con ella. Cuando llegué, estaba sentada al fondo. Se veía peor que en la cafetería. Me senté y esperé a que hablara. Ahí me contó que estaba muy endeudada. Me dijo que debía aproximadamente $25,000 entre tarjetas de crédito y préstamos personales. La estaban llamando de cobranzas. Tenía miedo de demandas, de que le embargaran parte del sueldo y su crédito ya estaba destruido. Yo no entendía cómo había llegado tan rápido a ese punto. Ella explicó que llevaba tiempo usando tarjetas y préstamos pensando que después los podría pagar. Pero después de nuestra ruptura todo se le vino encima. También me contó qué había pasado con Sebastián. Resultó que muy poco después de que yo me fui, ella se involucró con él. A los pocos días él empezó a quedarse con ella y prácticamente estaban intentando algo. No duró ni un mes. Sebastián terminó alejándose porque, según ella, todo era demasiado drama. Cuando me dijo eso yo no sentí satisfacción como pensé que sentiría. Tampoco me dio tristeza. Fue más como confirmar que había tomado la decisión correcta. Ese hombre por el que ella estuvo dispuesta a faltarme el respeto delante de todos, ni siquiera aguantó un mes cuando tuvo que convivir con las consecuencias. Después de eso, Valentina tuvo que dejar el apartamento. Sus padres habían ayudado con la parte que faltaba de la multa, pero la relación con ellos también quedó muy mal cuando entendieron todo lo que había pasado. Terminó viviendo en un apartamento pequeño que usaba desde la época de la universidad, y estaba trabajando en 2 lugares para tratar de cubrir pagos mínimos. Entonces entendí por qué me había llamado. Yo le pregunté directamente si esperaba que yo la sacara de ese problema. Ella dijo que no sabía, que solamente necesitaba contárselo a alguien, pero yo conocía esa dinámica. Durante años, cada vez que algo se complicaba, yo terminaba poniendo dinero, resolviendo o cargando con parte del problema. Esta vez no iba a hacerlo. Yo ya llevaba semanas revisando todo lo que había pagado durante la relación, no solamente los $2,500 de gastos pendientes de los últimos meses. También había diferencias de arriendo, gastos compartidos, dinero que le había prestado para el carro, ayudas cuando se quedó corta con tarjetas, cosas relacionadas con la boda y otras cantidades que yo había cubierto esperando que ella eventualmente respondiera. Sumando todo, la cantidad que yo consideraba que me debía rondaba los $22,000. Yo había preparado un documento con el detalle. Se lo mostré. Valentina se quedó sorprendida, porque probablemente pensó que después de terminar, yo simplemente iba a dejar todo eso atrás. Yo le expliqué que no le iba a pagar sus $25,000 de deuda externa. Al contrario, yo también necesitaba que ella reconociera lo que me debía a mí. Llevaba también preparado un pagaré. La idea era que ella firmara un compromiso de pago mensual de $50. La cuota era pequeña, tan pequeña que, a ese ritmo, iba a tardar casi 37 años en cubrir todo. Yo sabía perfectamente que probablemente nunca iba a recuperar cada dólar. No era realista pensar que ese dinero iba a volver rápido. Pero para mí era importante que por primera vez quedara por escrito que las cosas que yo había pagado durante años no habían sido mágicamente gratis. Valentina dijo que eso era cruel. Yo no lo veía así. Cruel habría sido seguir rescatándola de cada problema y permitir que siguiera viviendo como si cada decisión pudiera terminar con otra persona pagando. Le dejé claro que podía firmar o no. Si no firmaba, yo estaba dispuesto a reclamar por la vía civil porque tenía recibos, mensajes, capturas y testigos. No necesitaba amenazarla con cosas inventadas. Tenía documentación de verdad. También le conté que ya había vendido el anillo. Me habían dado alrededor de $7,200.
Había decidido usar ese dinero para hacer un viaje a Japón el mes siguiente. Cuando se lo dije, sentí que por fin ese anillo dejaba de representar todo lo que había salido mal. Yo había gastado $8,000 pensando en casarme con ella, y al final lo que recuperé de ese objeto lo iba a usar en algo para mí. Me fui del restaurante y dejé los documentos con ella. Como una hora después, recibí una foto. Era el pagaré firmado. Al día siguiente, nos vimos solamente para notarizarlo. No hubo otra conversación emocional, no hubo escenas, se firmó lo necesario y cada uno se fue. Después viajé a Japón. Estuve 2 semanas allá. Fue la primera vez en mucho tiempo que hice algo grande sin pensar en si a Valentina le iba a gustar, si había que pagar algo de ella primero o si teníamos una discusión pendiente. Cuando regresé habían pasado un par de meses desde todo el desastre. Una mañana estaba preparando café en mi apartamento, cuando me llegó una notificación. Era una transferencia de $50. La primera cuota. Venía acompañada de un mensaje corto en el que Valentina decía que lo sentía. Yo no respondí. No sentí ganas. No porque estuviera tratando de castigarla, sino porque de verdad ya no tenía nada más que decir. Desde entonces, los pagos han seguido llegando cada mes. $50. No es una cantidad que cambie mi vida y probablemente nunca voy a recuperar todo lo que gasté en esa relación. Pero eso ya no me importa tanto, lo que me importa es que ya no estoy ahí. Ya no estoy mirando un teléfono desde el otro lado de una mesa tratando de adivinar con quién habla mi pareja. Ya no estoy preguntándome si una historia de Instagram es suficiente motivo para sentirme incómodo. Ya no estoy pagando facturas de alguien que después me acusa de controlador por preguntarle cuándo me va a devolver la plata. Ya no estoy planeando una boda con una persona que por dentro está pensando que casarse conmigo es simplemente más fácil que empezar de nuevo. Yo también tuve responsabilidad en haber dejado que muchas cosas duraran tanto. Vi señales y las ignoré. Acepté cosas que no me parecían bien porque me daba miedo parecer celoso o porque no quería perder una relación de 4 años. Pagué demasiado porque pensé que apoyar a mi pareja era lo mismo que resolverle todo. Y durante mucho tiempo creí que si yo era suficientemente paciente, si evitaba discutir y si le daba más espacio, todo iba a volver a ser como antes. No volvió. La noche del bar no destruyó una relación perfecta. Esa noche solamente hizo imposible seguir fingiendo que la relación estaba bien. Si Valentina nunca hubiera conocido a Sebastián, probablemente tarde o temprano habría pasado otra cosa. Porque el problema ya estaba ahí desde antes. Estaba en los mensajes con el hombre del gimnasio. Estaba en la forma en que hablaba de mí cuando yo no estaba. Estaba en la manera en que veía nuestro matrimonio. Estaba en la plata. Estaba en la falta de respeto. Sebastián solamente fue el momento en el que todo quedó delante de mí y de otras personas al mismo tiempo. Y aunque sacar mis cosas del apartamento en una sola noche suena exagerado, para mí fue lo único que me permitió irme de verdad. Si hubiera esperado hasta el día siguiente, seguramente habríamos pasado horas discutiendo. Ella habría llorado. Yo habría dudado. Tal vez me habría convencido de ir a terapia. Tal vez habría prometido cambiar. Tal vez yo habría vuelto a creer que el problema era mi inseguridad. Yo ya había vivido suficientes discusiones así. Por eso esa noche documenté todo, llamé a Andrés y me fui. Andrés terminó siendo de las personas más importantes de toda esa situación, no porque tomara decisiones por mí, sino porque simplemente estuvo. Me ayudó a cargar muebles a medianoche, me prestó su camioneta, me dio un cuarto y después me defendió cuando Valentina trató de contar otra versión públicamente. Eso también me hizo ver otra cosa. Mientras yo estaba tan concentrado en salvar una relación que no funcionaba, había gente alrededor que ya veía cómo me estaba afectando. Después supe que Camila incluso había hablado con Valentina semanas antes porque notaba que ella me trataba mal y que la relación estaba cada vez más rara. Yo no sabía eso. Creo que todos menos yo estaban viendo hacia dónde iba la cosa. Con Ricardo también terminé sin problemas. Él era el papá de Valentina y obviamente al principio creyó la versión que su hija le contó. Me parece normal. Pero cuando vio las pruebas, no intentó negar lo evidente. Ayudó con el contrato y después dejó que cada uno siguiera con su vida. Yo no tengo nada contra sus padres. Tampoco tengo interés en seguir sabiendo de ellos. Con Valentina no volví a tener una conversación real después del pagaré. Solo veo la transferencia cada mes. A veces pienso en lo absurdo de todo. 4 años juntos, 8 meses comprometidos, un anillo de $8,000, una boda planeada, un apartamento lleno de cosas. Y al final, lo que terminó de romper todo
Fue verla a pocos metros de mí intercambiando el número con un bartender y después escuchar que, según ella, como yo todavía no era su esposo, no tenía derecho a molestarme. Ella tenía razón en una parte, yo no era su esposo. Y después de esa noche, nunca lo fui. Hoy tengo mi apartamento, mis muebles, mi cafetera y una vida mucho más tranquila. Trabajo, entreno, veo a mis amigos y hago mis cosas sin estar esperando una explicación a las 3 de la mañana. No vivo revisando teléfonos. Tampoco quiero volverme una persona desconfiada por lo que pasó. Lo que aprendí es que una cosa es confiar y otra cosa es ignorar lo que tienes delante porque no quieres aceptar que algo se acabó. Yo hice eso durante meses. Cada señal tenía una explicación. Cada deuda tenía una excusa. Cada salida tenía una razón. Cada mensaje escondido era privacidad. Cada vez que yo preguntaba, supuestamente era control, hasta que llegó un punto en que ya no quedaba nada más que explicar, y por eso, cuando recuerdo esa noche, no siento que perdí una boda, siento que me salvé de casarme con alguien que ya había empezado a irse mucho antes de que yo sacara el primer mueble del apartamento. El viaje a Japón fue bueno, pero tampoco fue como que me curó mágicamente ni nada de eso, simplemente fue algo que hice por mí. Me sirvió para salir de la rutina, pensar menos en la historia y darme cuenta de que mi vida seguía funcionando. Cuando regresé, mi apartamento seguía ahí, mi trabajo seguía ahí, mis amigos seguían ahí, y Valentina ya no estaba en el centro de todo. Eso fue lo mejor. La primera vez que llegó el pago de $50, pensé que me iba a generar algo. Rabia, satisfacción, tristeza, no sé, pero no. Vi la notificación, leí el mensaje corto y seguí preparando café. Eso fue todo, y creo que ahí entendí que de verdad había terminado, porque antes cualquier mensaje de ella me podía cambiar el día, podía hacerme discutir, preocuparme, salir corriendo a resolver algo, o pasar horas tratando de entender qué estaba pasando. Ahora era simplemente una notificación más. Desde entonces ha sido igual. Llega el pago, yo lo guardo y sigo con mi día. No uso ese dinero para nada especial. No estoy contando cuánto falta, ni haciendo planes con lo que algún día pueda recuperar. La cuenta existe porque el acuerdo existe. Mi vida va por otro lado. A veces pienso que si alguien me hubiera contado esta misma historia un año antes, yo habría dicho que jamás permitiría que una relación llegara a ese punto. Es fácil decirlo desde afuera. Desde adentro, uno va cediendo poco a poco. Primero pagas una cosa porque tu pareja está corta. Después otra. Luego dejas pasar una solicitud porque no quieres discutir. Después aceptas una llegada tarde porque confías. Luego otra. Y cuando empiezas a preguntar, te hacen sentir que estás exagerando. No ocurre todo en un día. Por eso yo no me fui por un bartender. Me fui porque el bartender fue la última cosa en una fila muy larga. Y si algo tengo claro ahora es que prefiero que esa relación haya terminado así antes de llegar a junio y casarme. Perdí dinero. Perdí tiempo. Me tocó mover una casa entera en plena madrugada. Tuve que mostrar facturas en mi trabajo, explicar cosas a la policía, aguantar publicaciones en Facebook y sentarme 2 veces frente a una persona con la que ya no quería hablar. Pero no me casé. Y eso, viendo todo lo que supe después, fue lo mejor que pudo pasar. Yo no odio a Valentina. De verdad no. Creo que durante un tiempo sí tuve mucha rabia. Sobre todo cuando vi los mensajes y entendí que mientras yo estaba planeando una boda, ella estaba hablando con otro hombre sobre lo atrapada que se sentía. Pero hoy ya no necesito odiarla. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé la mía. La diferencia es que durante mucho tiempo yo cargué con las consecuencias de las decisiones de ella. Ahora ya no. Ahora cada uno carga con lo suyo. Ella con sus deudas, su pagaré y todo lo que tenga que resolver. Yo con mis decisiones, mi trabajo, mi casa y mi vida. Y sinceramente prefiero así. Todavía tengo la cafetera. Sigue funcionando perfecto. Cada mañana la prendo, preparo café y me acuerdo de esa noche solamente por unos segundos. No por ella. Más bien porque esa cafetera estaba en el apartamento cuando yo todavía creía que mi vida iba por un camino, y unas horas después terminó en una camioneta con el resto de mis cosas. A veces una vida cambia así de rápido. No siempre porque pase una tragedia enorme. A veces cambia porque por fin dejas de discutir con lo que llevas meses viendo. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo no necesitaba otra prueba. Solo necesitaba dejar de hacer como que no la tenía.